Hoy les traigo algo muy especial. Es muy posible que no conozcan este fanfic, principalmente porque el original está en inglés, pero uno de los mejores grimdarks que tiene la comunidad de MLP inglesa, fue muy popular en sus momentos al igual que Cupcakes. Por lo que puedo decir con mucho orgullo que se los traigo full traducido. Recuerden leerse la descripción, pues estará la sinopsis y el enlace a Fanfiction por si quieren leerlo. Sin nada más que decir, disfrútenlo. Las manzanas de caramelo. Antes de las festividades de la noche de Nigmaremon. Creado por Knackerman, y traducido por Darkius Fix MLP. Un murciélago vuela a través de la cara de una monstruosa luna de cosecha, sus alas coriáceas barren a través de la fría niebla de otoño, dejando remolinos y espirales en su estela. La criatura de la noche volaba de un lado a otro, comiendo los últimos insectos de la temporada. Por más grasa que fuera, el murciélago necesitaría cada pedazo de peso que podría ponerse antes de los duros meses de invierno. Algunos de sus compañeros ya se habían escondido en cuevas y árboles huecos, apretados y rechonchos, perdidos en el medio sueño que duraría hasta la primavera. Una polilla se removió de la hierba, sus alas de gossamer haciéndole un fantasma pálido en la luz de la luna. Un rápido chasquido de mandíbulas diminutas y el bocado se devoró. Con una oleada de alas, el bate voló en la noche. Cuando se acercó a un granero ardiendo de luz, la criatura se volvió algo curiosa. Por lo general, a estas horas de la noche el granero estaría vacío, oscuro y acogedor para uno de su tipo. En su lugar, el murciélago podía oír los sonidos de los ponis ocupados en el trabajo dentro. Habría volado más cerca para una mejor mirada, pero un escalofrío repentino por su espina dorsal le hizo pensar dos veces. Un instinto, que incluso apenas entendía, gritaba fuerte y claro en la pequeña cabecita de los murciélagos. Peligro. Lo mejor es seguir adelante y encontrar más presas. Lo mejor es encontrar un lugar seguro y dormir el sueño profundo y sin sueños de la hibernación. Mejor ir lejos, lejos de aquí para hacerlo. No había nada aquí para un murciélago. Nada más que la muerte. Appleblom. Llamó a Applejack, poniendo la última horneada de manzanas del caramelo en una bandeja alineada con el papel enterado para refrescarse. Los bancos colocados en el granero alineaban las paredes, medio llenos de la fruta cubierta de azúcar. ¿Dónde ha salido esa potranca?, murmuró para sí misma. Un caldero, medio vacío, salvo un charco sibilante de jarabe marrón dulce, se enfrió sobre un montón de carbones ardiendo justo afuera de la puerta del granero. El granero en sí era cálido y cómodo, lleno de luz de linterna y el aroma dulce de dulces azucarados. Bastante el contraste con la noche de frío afuera. Aún así, Applejack no pudo evitar atraer el aire fresco a sus pulmones con una sonrisa satisfecha mientras salía a buscar a su hermana. Ella amaba esta época del año. El invierno estaría aquí pronto, era cierto, y eso tenía su propio trabajo y preocupación, igual que la primavera y el verano. Pero los meses de otoño, después de la cosecha, fueron un tiempo de relajación y diversión para la familia Apple. Con las cosechas seguro y sano, el dinero vendría rodando en los acres dulces de Apple antes de demasiado de largo. Fue una tradición en su familia para compartir la riqueza, y qué mejor manera que para proporcionar todo tipo de manzana temáticas, trata y juegos para los niños de Nigmare Night. Pesadilla nocturna. Fue la primera fiesta después de la cosecha, por lo que la familia Apple siempre lo hizo grande. Por supuesto, las vacaciones siempre habían sido más sobre golosinas que trucos en Suete Polacres. Cada año, la abuelita Smith tendría bañeras instaladas en Ponyville para que los habitantes de la ciudad ganaran manzanas. Ella había tomado a convertirse temprano y dejar a Applejack asegurarse de que se quedaron llenos de crujientes, deliciosas manzanas. Aún así, la abuelita Smith seguía siendo una parte importante del festival. Cada año, ya que Big Mac era lo suficientemente mayor como para arrastrar un arado, también ofrecía paseos para la comunidad. Incluso Apple Bloom parecía estar tomando un mayor interés en las festividades. El año pasado había ido con Pinkie Pie recogiendo dulces con sus amigos, pero este año ella parecía estar realmente interesada en ayudar a Applejack a hacer algunas delicias caseras para desmayarse en el festival en la ciudad.
Algunas de las recetas que Apple Bloom estaba probando parecían un acaro extraño, pero Applejack no se molestó en probar cosas nuevas siempre y cuando fueran capaces de terminar de hacer su lote de golosinas habituales también. El único problema fue que, después de ayudar a Applejack a lanzar unas cuantas manzanas y sumergirlas en el caramelo burbujeante, Apple Bloom parecía haber perdido rápidamente interés y se alejó para hacer lo suyo. En realidad, Applejack no debería haber sido sorprendido. Apple Bloom tenía el hábito de distraerse por lo menos pequeño. Deberían haberse hecho haciendo galletas horas atrás, pero como era, todavía tenía alrededor de la mitad de las manzanas a la izquierda para sumergir. Peor aún, estaba cargada de caramelo y leña. Apple Bloom llamó a Applejack nuevamente mientras se dirigía al lado del establo donde se guardaba la pila de madera para conseguir unos palitos frescos. Donde quiera que se haya escapado, vuelve aquí por aquí. Tenemos un montón de manzanas dejadas de beber antes de almacenarlas en el granero para que se sequen, y vamos a quemar el aceite de medianoche con todo el tiempo. El Pombi del país hizo una pausa y escuchó. La niebla que recorrió el huerto esta noche hizo cosas extrañas a los sonidos familiares de la granja, ruidos amortiguadores que Applejack normalmente encontraría reconfortante y amplificando a los que ella no podía identificar. No oyó el ruido de pequeños cascos que se acercaban a su manera, ni tampoco oyó la voz de su hermana pequeña gritando en respuesta. Lo que creía oír era una risita. Alto, risita de niña justo al borde de su oído. No era algo que nadie quisiera oír solo en una noche oscura. Fácil niña, solo te asustas. Applejack se tranquilizó en voz baja mientras rápidamente apilaba unas ramas secas en su espalda para el fuego. No era algo que nadie quisiera oír solo en una noche oscura. Fácil niña, solo te asustas. Applejack se tranquilizó en voz baja mientras rápidamente apilaba unas ramas secas en su espalda para el fuego. No era algo que nadie quisiera oír solo en una noche oscura. Fácil niña, solo te asustas. Applejack se tranquilizó en voz baja mientras rápidamente apilaba unas ramas secas en su espalda para el fuego. Realmente deseaba que la abuelita Smith no se fuera a dormir tan temprano y que Big Macintosh no estuviera en la ciudad ayudando a prepararse para las celebraciones de mañana. Más que nada deseaba que Apple Bloom dejara de vagar por su cuenta. Una granja no era un lugar para una joven potranca ir a explorar por sí misma, especialmente por la noche. Applejack había oído demasiadas historias de horror de los potros jugando en el equipo de la granja y hacerse daño. Quizás más terribles eran las historias de las potrancas que caían en viejos agujeros del fregadero o tablero encima de los pozos y del nopone que los encontraba hasta meses más adelante, si los encontraron en absoluto. De repente, Applejack se dirigió a la parte delantera del granero. Apple Bloom ya mejor no vea Planning en Tricking Me. No es noche de pesadilla todavía. Cuando no hubo respuesta, ella intentó le diré a Big Macintosh sobre el tejo. Todavía no había respuesta. Al menos ninguna respuesta que quisiera reconocer como algo más que un producto de su imaginación. Mientras rodeaba el lado del granero, una súbita ráfaga de llamas volvió a la vida, pintando la niebla naranja brillante. Applejack saltó hacia atrás, la leña que llevaba sobre su espalda esparciendo sus pezuñas. Casi se atornilló, de vez en cuando, pero se calmó cuando se dio cuenta de que las llamas estaban bajo el caldero. Somepony había vuelto a encender el fuego mientras ella estaba de vuelta en la pila de leña. Había ido Apple Bloom a buscar más madera y acababa de perderla al ir al otro lado del establo. A medida que Applejack se acercaba vio que quien había construido el fuego había usado demasiado combustible. Las llamas estaban lamiendo el lado del caldero, brillante y hambriento. Ya podía ver que el caramelo que había quedado en la olla estaba burbujeando. A este ritmo quemaría y ennegrecerse, yendo a perder completamente. Oh Apple Bloom, cariño, ya no puede usar esa madera mucho. Ya necesitas un poco de calor para este tipo de tratamiento. Ella fue a sacar el caldero del fuego y salvar lo que pudo del caramelo, con cuidado de evitar el salto, las llamas parpadeantes, pero encontró que la olla vieja no se movía. Solía ser tan pesado cuando estaba lleno, no medio vacío como era. Applejack hizo lo mejor que pudo, tirando del caldero una pulgada a otra del establo. Una vez que estaba en un pedazo de suciedad húmeda, ella se fue dando patadas sobre las llamas que pudo, tratando de domar el fuego salvaje. Las llamas se apaciguaron un poco, así que Applejack decidió que trataría de conseguir la ayuda de su hermana para volver a poner el caldero en su lugar.
Apple Bloom, ¿estás aquí?, preguntó Applejack mientras entraba al granero. Las linternas se habían apagado. A la luz del fuego, Applejack podía decir que el granero estaba vacío por dentro. Vacío, es decir, a excepción de una pila de palitos de hielo pegajosos, que solía tener manzanas de caramelo en el extremo, sentado con audacia en los bancos. Incluso las manzanas que no habían sido sumergidas aún faltaban. Una voz diminuta, una voz de niña, susurró hambriento, y luego rió dulcemente. Así que eso era lo que estaba pasando. Apple Bloom, no puedo creer que ya. Esos dulces eran para mañana, para compartir con todas las potras y potros que vinieron buscando dulces Tabite. ¿Cómo podían ustedes y sus amigos ser tan egoístas como comer el lote antes de que tuvieran la oportunidad de secarse? Sweet y Ebel y Scott Allo tenían que estar en esto. Los productos dulces de Apple Acres podrían ser lo suficientemente buenos como para que una potranca quisiera intentar comer un busel entero de una vez, pero una potranca no podría haber comido todas las manzanas que Applejack había sumergido. Incluso 3 que lo manejaban era un tramo, pero esa era la única conclusión lógica a la que podía llegar. Apple Bloom, salir aquí, joven señorita. Usted y sus amigos. Juro, va a escribir a Celestia una carta sobre cómo aprendió a romper una protuberancia de las putas con cascos desnudos. Todavía no había nada más que silencio. Bueno, casi. Había una risa alta y juvenil. Sonaba como, parecía que venía del caldero, pero eso no podía estar bien. No tenía sentido. ¿Cómo podrían las niñas esconderse en ese bullicio caliente? Applejack se movió tentativamente hacia el caldero, con los ojos saltando de un lado a otro. Más allá del resplandor del fuego, no había nada más que oscuridad, niebla y luz de luna que se desvanecía. El humo del fuego parcialmente apagado le quemó los ojos mientras miraba el gran bote negro, listo para saltar al primer signo de un truco. Ella se congeló. Sus ojos se fijaron en la figura triste y arrugada que se enrollaba en una bola en el fondo de la olla. Estaba completamente cubierta de azúcar morena burbujeante, pero aún así, Applejack podía decir enseguida que la diminuta figura era su hermana. Ella gritó. Applejack alcanzó el caldero con sus cascos desnudos, quemando sus miembros sobre el metal todavía caliente mientras los cerraba alrededor de la forma inmóvil de Apple Bloom, el dolor de su carne peluda nada comparado con la agonía que le arrancaba el corazón. ¿Cómo había sucedido esto? ¿Había caído su hermana? ¿Por qué no había gritado? ¿Por qué no había gritado? Applejack corrió hacia el granero donde había un canal de agua y rápidamente absorbió el cuerpo de Apple Bloom en el líquido frío. El caramelo ya empezaba a ponerse y el pegajoso gum no salía. Applejack hizo lo mejor que pudo, pero una parte de ella sabía que ya era demasiado tarde. Su hermana no respiraba. Intentó martillar su pequeño pecho, puso su boca en la de su hermana y respiró aire en sus pulmones. No hacía más que dejar en su boca un sabor dulce y enfermizo, pedazos de caramelo medio secado que se pegan a sus labios. Eso era demasiado para ella. Se cayó de espaldas, limpiándose la boca con el casco, tratando de deshacerse del sabor, el sabor de la muerte y el caramelo. Ella sintió que su garganta se elevaba mientras las lágrimas le pinchaban las comisuras de los ojos. ¿Cómo pudo pasar esto? Se culpó a sí misma. ¿Qué clase de hermana horrible era ella? Fue entonces cuando volvió a oír la risa. Se llenó el granero, vibrando a través de la paja por debajo de su flanco, y parecía eco en su pecho. Dentro de su cabeza. Había palabras también, en una canción de canto infantil, Nightmare Night. ¡Qué susto! Applejack se levantó, retrocedió, volviendo la cabeza de un lado a otro, tratando de encontrar la fuente de la canción y esa horrible risa burlona. ¿Dónde están ustedes? ¿Quiénes son ustedes? Ya hacer esto. Applejack aulló, lágrimas de ira y tristeza se derramaron de sus ojos. ¿Qué hizo la hermana Ma alguna vez? ¿Se merece esto? Ella se apartó lentamente del establo, alejándose del cuerpo de su hermana, moviendo la cabeza para intentar mantener la risa. ¿De dónde venía la risa? Ella tropezó en el aire fresco de la noche, todavía tambaleándose de lo que le había pasado a su hermana, todavía perseguida por la risa de los niños que no podía ver. Si hubiera observado a dónde iba, tal vez no hubiera tropezado con un casco bien colocado. No se dio cuenta de que había tropezado con el fuego hasta que las llamas se perseguían a través de su cola y parpadeaban hasta su melena.
En pánico más allá de toda razón, se recostó sobre sus patas traseras, y cayó en el caldero todavía refrigerado. Ella gritó entonces, lo suficientemente fuerte como para despertar a los muertos, mientras su carne estallaba y se empollaba por el calor y el pegajoso caramelo se filtraba en sus heridas. Por todas partes el metal de la olla tocaba, una capa de piel pegada, chisporroteando y fumando mientras se separaba del resto de su cuerpo. Ciegada por el humo de su propia carne ardiendo, el hedor la ahogaba incluso mientras luchaba por conseguir más aire con el que gritar, trató desesperadamente de salir del caldero. Los costados, manchados de su propia sangre, se deslizaban bajo su dolorosa torpeza. La risa se elevó a su alrededor, la risa sonora y amenazadora. Una cara escudriñó el humo. Era enorme, con los ojos enroscados de locura, los dientes afilados y puntiagudos. «Dadnos algo dulce para morder», cantó alegremente mientras avanzaba. Applejack sintió que los dientes afilados se cerraban alrededor de la mitad de su cara. Un ojo se oscureció cuando apareció entre un par de afilados colmillos. Su grito se desvaneció hasta convertirse en un gorgoteo cuando el monstruo arrancó parte de su cara y garganta, masticó y luego tragó el sangriento taco de carne. Con un estallido de adrenalina, Applejack logró escapar del caldero y desmenuzarse a la tierra. Ella sintió algo quebrarse mientras golpeaba la tierra, pero eso no importaba. Solo tenía que correr, tenía que escapar. No podía levantarse correctamente, pero aún así se arrastró por la tierra. Una loca idea se apoderó de ella. Si pudiera llegar al granero, solo llegar al granero y cerrar la puerta, podría comprarse algo de tiempo para pensar. Solo para pensar. Lágrimas derramándose de su único ojo restante, ella trabajó sobre la tierra, los pocos pies entre el fuego y la posible seguridad ahora parecen millas. En cualquier momento esperaba que los dientes del monstruo la encontraran de nuevo. Con leve incredulidad, Applejack cayó al granero y cerró la puerta detrás de ella. Ella jadeó pesadamente, encontrándose difícil de aspirar el aire en los pulmones mientras había un agujero en su garganta. Empezó a toser incontrolablemente, sofocándose con su propia sangre y terror. Algo golpeó la puerta detrás de ella como un tren de mercancías, haciéndola chillar y lloriquear. La madera se rompió cuando la risa sacudió el marco de todo el granero. Estaba de pie sobre sus patas traseras, de espaldas a la puerta del granero, apoyando sus miembros quemados y derretidos contra la puerta y el piso resbaladizo y cubierto de paja lo mejor que pudo. Esto no podría estar sucediendo. Ella no podía manejar algo así por su cuenta. Necesitaba ayuda. Necesitaba ayuda ahora mismo. Cuando abrió la boca para gritar de nuevo, esta vez para gritar tan fuerte como ella podía pedir ayuda. Era como si sucediera en cámara lenta. La puerta de madera floreció, abriéndose como una rara flor roja, todas las espinas y pétalos abiertos como si quisieran atraer a un amante. Los fragmentos y metralla destrozaban la espalda de Applejack, enviando una lluvia de escarlata brotando de ella que salpicaba la puerta del establo en un patrón que parecía casi como alas. Ella nunca tuvo tiempo de registrar el dolor como la cosa que causó el agujero, algo grande y cilíndrico, fue forzado limpio a través de su espalda y arriba a través de su caja torácica y en su boca de su garganta. No podía decir lo que era al principio, pero el sabor de la suciedad en el poste de la cerca mezclado con su propia sangre como el extremo afilado pinchó su lengua. El poste, que tan recientemente había sido enterrado en la tierra, la transfiguró mientras se asomaba por su garganta desde lo más profundo de sus tripas. Ella sintió que sus dientes se rompían y su mandíbula se soltaba del resto de su cráneo cuando, con otro empujón violento, el poste destrozó la puerta detrás de ella y la criatura comenzó a forzar su propio cuerpo a través. Sentía partes de ella que nunca había sentido antes de estallar en su cuerpo mientras el grueso tronco de madera agitaba sus órganos internos para que se deshacía. El monstruo, fuera lo que fuese, atravesaba la puerta del granero como si fuera un pañuelo de papel, una mirada de triunfo sobre lo que podía ver de su rostro retorcido. Ni siquiera sintió los fragmentos de madera incrustados en su espalda, solo la madera que la había empalado. Fue casi un alivio cuando sus pulmones ardientes se derrumbaron y el ritmo de su corazón se ralentizó, tartamudeando sus últimos golpes. La última cosa que parpadeó en su conciencia antes de que ella finalmente muriera era la figura que la levantaba en el aire y sonreía, riendo todo el rato, y luego tomar otro bocado del caramelo recubierto Applejack.